no dejen morir el soneto, porque es la cuna de la poesía. Bueno, cuando uno está estudiando en el colegio, a uno le dicen, bueno, haga un soneto, lea un soneto, un alejandrino, y uno se pregunta, estoy al lado de un escritor de sonetos, y uno se pregunta, ¿y usted cómo hace para hacer un soneto? ¿Cómo hace para que le dé la rima y le queden bien los octetos, los tercetos? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es esa labor práctica que usted hace para lograrlo? Bueno, primero me tuve que embadurnar muy bien de la parte teórica, ¿cierto? De saber qué es un soneto, dos cuartetos, dos tercetos, de saber cómo se compone un verso de octasílabos, nonasílabos, endecasílabos, hasta llegar a los alejandrinos de 14 sílabas. Ese es un estudio previo que yo hice durante varios años para poderme atrever, porque ese es un atrevimiento, yo meterme en la poesía de lleno para sacar sacar la virtud de la palabra en la forma como lo hago, con métrica y con rima. Entonces, me preguntas específicamente cómo lo hago. No, tengo que estar lleno de sentimiento por algún motivo especial, entonces me siento y empiezo a escribir, empiezo obviamente a contar las sílabas, empiezo a mirar que la palabra amor me salga con la palabra dolor, y así sucesivamente para hacer las rimas respectivas, ¿cierto? Se conoce bastantes diccionarios usted, supongo que en la actualidad consultará el diccionario de la Real Academia de la Lengua, RAE.es. Todos los escritores tenemos que tener al lado el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de lo contrario no podríamos escribir. Bueno, ¿qué elementos tiene el texto o los textos que le permitan dialogar con las personas? Es decir, ¿qué elementos le da la posibilidad que un lector común y corriente, no muy versado, pueda entender y acceder a sus sonetos? Lo primero que debe cumplir un lector es que le guste la poesía, de lo contrario no entraría en ella. Segundo, que una vez le guste la poesía, entonces comprender las palabras, las frases, las ideas, los temas que uno está tratando en cada uno de los versos. Los conceptos que yo manejo son de la vida diaria. Yo no, excúsenme la expresión, no me rebusco palabras extraterrestres o palabras muy especiales que no las comprenda el común de la gente. Entonces, por eso mis sonetos llegan a la población común y corriente, normal, cualquier persona que sepa leer, que sepa interpretar, que sepa inferir, que sepa analizar, puede comprender un soneto mío. En gran medida, su formación como docente, como ingeniero, como persona social que está permanentemente en contacto con una comunidad académica de aprendizaje y de trabajo en áreas como la ingeniería, le han permitido proyectar esa sencillez de esos sonetos en esta obra. Sí, yo soy docente de una especialización que se llama Administración de la Informática Educativa. Dicto clases a docentes, a profesores, porque esa especialización está dirigida a los docentes de primaria y secundaria. Entonces, me he encontrado una gama de alumnos, llamémoslos así, docentes, que también han tenido la misma inquietud que yo, siendo ingeniero de sistemas y que yo manejo la informática muy bien y la tecnología, que entonces ¿cómo hago para yo contactarme con la sociedad y con esa parte docente? Uno como docente tiene unas ventajas para escribir, es por lo que todos los docentes sabemos que tenemos que preparar clases, que tenemos que planear, que tenemos que llevar muy bien formado un tema para poderlo desarrollar y ayudar a construir el conocimiento con nuestros alumnos. En ese orden de ideas, entonces yo tengo en cuenta esas filosofías y esas estrategias que utilizo en la docencia para poder llegarle al público en general. Bueno, una pregunta fuera de contexto, de orden, de esas que tiene temor a alguien que va a contestar una pregunta. Cuando uno está joven y lee poesías, pues le regala un poema a la novia y la logra enamorar. ¿Usted pensaría que con los textos de sonetos para el alma habrá muchachos como los que tenemos aquí en la mesa, muy jóvenes, que lo recorten y se lo lleven a la novia y la enamorarán? ¿Usted qué piensa? Sí, eso es perfectamente factible.
eso es muy factible, porque mis sonetos están llenos de amor por donde usted los vea. Entonces, ese romanticismo, por eso le dije que una de las escuelas en que incidió en mí fue la época del romanticismo del siglo XVIII, del siglo... Entonces, en ese orden de ideas, perfectamente se pueden utilizar para enamorar a alguna persona. Bueno, y cuando uno escribe un texto, sobre todo la poesía, que es tan allá adentro de lo que uno siente y piensa y tiene sus experiencias, supongo que usted ha tenido personas que han influido muchísimo en la obra y personas que han colaborado, han contribuido de manera directa e indirecta en esta labor académica. ¿Qué le han aportado a ellas? Bueno, aquí sí, con el permiso de todos, voy a hacer unas referencias especiales a las personas que me han rodeado y que les debo un agradecimiento muy grande, porque gracias a ellas fue posible sacar esta obra a la luz pública. Empiezo por mi hijo, que fue el corrector de estilo junto con su novia Jennifer. Sigo con mi hermano, que así como mi hijo y su novia fueron correctores de estilo de la obra, mi hermano César Augusto diría que fue el corrector sintáctico ortográfico de la obra. Mi esposa Patricia, porque toda la vida ha sido la mayor fuente de inspiración de mi vida. Y a mi hija Ana María, porque ella fue la artífice de la portada del libro. Ella fue la que me dijo, dibuje los ojos, y yo con mucho amor lo hice, claro que sí. Entonces, además de toda mi familia, que de una u otra forma me ayudó y me colaboró y fue soporte para sacar esa obra adelante. A ellos les agradezco mucho y un amor muy grande por todos. Bueno, solo nos resta primero que todo agradecer que haya personas que cultiven las letras, que nos permitan disfrutar de la elegancia y del estilo que tiene el poder hacer sonetos, y que nos permita considerar qué es lo que tiene un ser humano por dentro y cómo con ellos podemos deleitarnos intelectual y culturalmente. Solo me resta pedirles un aplauso muy fuerte a nuestro poeta Víctor Hugo Mejía. Muchas gracias. Y el lanzamiento de la obra que hoy hacemos nos da también la feliz oportunidad de conocer al autor. Para complementar, decimos entonces lo siguiente: Víctor Hugo Mejía Anicharico es oriundo de Ciénaga, Magdalena, radicado en Pereira desde 1958, con especialización en Administración y Gerencia Institucional, y, tal como él dijo, docente universitario hace más de 15 años. La obra Sonetos para el Alma es un eslabón de una larga cadena de un esfuerzo literario. Por eso, hermanas de esta obra, hay un largo recorrido. Víctor Hugo Mejía Anicharico tiene las obras Incilio en Estuario 2012, en coautoría con Esther Londoño y Jorge Eduardo Osa. Recuerdos, Poemas 2014, obra presentada en concurso de poesía Juan Ramón Jiménez, provincia de Huelvas, España. Escolios del Pensamiento 2014, obra presentada en concurso Tercera Convocatoria Estímulos 2014, área de literatura, modalidad poesía, Instituto de Cultura y Turismo de Pereira. Las Palabras del Silencio, obra presentada en el concurso Casa de Poesía Silva. Sin título, obra presentada en concurso Selección Volumen 21 de la colección de escritores pereiranos en género poesía, junio 2004. Sin título, obra presentada en concurso Selección Volumen 24 de la colección de escritores pereiranos en género poesía, julio 2006. Caravana de Sensaciones, obra en coautoría con Esther Julia Londoño, Jorge Eduardo Osa, José Gilberto López y María Ruby Restrepo, creado en 2008, editado en 2011 por la Universidad Libre. Sin título, participación en el 4º Premio Nacional de Poesía, obra inédita 2012, ópera prima,
Tertulia de Gloria Luz Gutiérrez, Bogotá, febrero 24 a abril 23 de 2012. Un largo recorrido en el trabajo de la poesía, y auguramos también un futuro en el trabajo poético. Tercero, preguntas al autor por parte del público asistente acerca de la obra. Los invitamos entonces para que también participen en este conversatorio con el autor, presentándole preguntas acerca de su obra, acerca de su recorrido, acerca de su estilo. Queda abierto el espacio. Muy buenas noches. La pregunta tiene que ver para don Víctor Hugo, como ingeniero que es de profesión, ¿qué importancia tiene desde el núcleo familiar y desde la misma sociedad incentivar las habilidades artísticas y la creación, como él hablaba de la utilización de los dos hemisferios? Además, pues a pesar de trabajar en de tener como profesión una carrera técnica, ¿qué importancia tiene la creación artística, en su caso, que es la poesía para el desarrollo del ser humano? Gracias, Andrés, por la pregunta. Yo creo que si en los momentos en que recibimos la formación desde muy pequeños nos hubieran inculcado la parte del arte, la parte de la creatividad, la parte de esas habilidades y destrezas de formación artística, otra cosa sería el mundo actual. Otra cosa sería el mundo actual. Porque es que cuando a uno le inculcan eso que lleva uno dentro, el arte, la forma de expresarse, pero ayuda a convertir esos sentimientos en cosas buenas, la historia sería otra, no sería la presente. Entonces esa es la gran diferencia, Andrés, que yo siendo formado en la parte técnica de ingeniero, a mí también me inculcaron esos sentimientos, me inculcaron esas destrezas y esas habilidades para crear, que es lo que necesitamos que hagan los niños para tener un mundo mejor en el mañana. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? En el siglo XV, si mal no recuerdo, se tiene la primera recopilación de lo que es el romancero viejo en la lengua española como tal. Hoy precisamente celebramos el fallecimiento, más bien conmemoramos el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los más grandes escritores que ha tenido la lengua española, y justamente hoy hacemos el lanzamiento de este libro. A través de la historia, la poesía ha cambiado en las diferentes lenguas la forma de acercarse al público. Finalmente, en el medioevo se empieza a acercar un poco más al público en general, y ahora lo vemos, y lo decías en tu presentación sobre cómo es el lenguaje de tu poesía, ya es apto para todos, ya no se ha convertido en algo de la élite. ¿Cómo relacionas el celebrar el lanzamiento de tu libro justo hoy en el Día de la Lengua Española, en el Día del Idioma? Gracias, Julián. Andrés. Sí, efectivamente hoy se está celebrando el Día del Idioma y es una fecha conmemorativa. Siempre nos acordamos de don Miguel de Cervantes Saavedra, y él fue uno de los también que cultivó el soneto. Cervantes Saavedra tiene varios sonetos y muy bonitos, por cierto. Ese ambiente quijotesco y ese ambiente literario que se maneja a través del Día del Idioma, pues lo traemos aquí hoy, y yo pienso que mi obra Sonetos para el Alma tiene mucho que ver con este Día del Idioma. ¿Por qué? Porque es que hablar del idioma es hablar de la palabra, hablar del idioma es hablar de sentimientos. ¿Qué nos une y qué nos comunica a todos nosotros? Nos comunica la lengua.
¿Y cómo nos comunicamos a través de la lengua? Hay muchas formas, una de ellas, la poesía. Entonces mire que sí es perfectamente contextualizado el lanzamiento del libro dentro de la fecha que se conmemora hoy. La poesía es una forma de expresión de unas palabras, digamos, que se adornan con metáforas y otras figuras literarias. Entonces estamos utilizando precisamente el idioma con unos adornos muy bonitos para poder hacer poesía. Gracias, Andrés. Perdón, en la ignorancia, podría decir que el soneto de Miguel Cervantes y el soneto de hoy tienen el mismo principio como estética o como una matriz que genere el soneto. El soneto de Cervantes es diferente al de hoy en día. El soneto de Cervantes sí era muy bonito, expresaba muchos sentimientos, ¿cierto? También decía de las vivencias propias de la época. Y él tomaba mucho de la historia para escribir la poesía. El soneto de hoy, llamémoslo, que es como más libre, más lucha mucho por los principios de libertad, los principios morales, los principios sentimentales, los valores humanos, que valga decir que los hemos perdido mucho. Entonces se diferencia un poco en eso. ¿Podría llamarse estético el soneto totalmente desde su raíz? Sí, el soneto es estético porque hay que cumplir con esos dos cuartetos